esa armonía entre la candidata oficialista Claudia Sheinbaum con el sector empresario. Es decir, desde la mimetización, por ejemplo, de las plumas, ¿no? Con la austeridad, hasta ese rechazo, esa denegación que ha tenido la candidata, por ejemplo, con Coparmex, o sea, donde se denota algún tipo de selección y armonización con ciertos sectores. Algo que me llama la atención es que Sheinbaum se puede dar el lujo de declinar invitaciones. Y en esta charla de sobremesa, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Sergito? Qué bueno. Vamos a darnos a la tarea de hacer un repaso, un análisis en lo que tiene que ver con los encuentros con los empresarios de los candidatos. Pero bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo en partes y en esta parte, hoy vamos a hablar entonces de ese relacionamiento durante su campaña a la presidencia de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Cómo observas ese relacionamiento que tiene la candidata oficialista con diferentes sectores empresarios? Cuando ella todavía era precandidata, hubo un encuentro muy interesante con el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Eres precandidata o pre-precandidata para diferenciar? No, todavía precandidata, Ok, sí, ya ya, oficial ya precandidata. oficialmente precandidata, en donde asistieron más de 200 representantes del sector privado. Después el Consejo Coordinador Empresarial dio entrevistas a diversos medios y algo que dijo muchos están interesados en este relacionamiento entre empresa y sector privado y pues sector público, ¿no? Em, Algo que mencionaban mucho es pues la falta, digamos, de la palabra emprendimiento o apoyo a emprendedores en las propuestas de Sheinbaum, ¿no? O sea, realmente analizando su proyecto de nación, analizando sus propuestas rumbo a la presidencia, no encontramos la palabra emprendimiento realmente como destacada, como un elemento destacado, ¿no? Em, ¿Tú en ese contexto has visto algo? ¿Cómo ves el panorama del emprendimiento en el gobierno? Bueno, en las propuestas de Sheinbaum y si gana, ¿cómo ves ese panorama? Que creo que no se mete a hablar de emprendimiento per se, porque bueno, no nos olvidemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de sus primeras acciones que hizo fue cerrar el Instituto Nacional del Emprendedor, ¿no? Sí, creo que en esta administración la palabra emprendimiento o emprendedor está directamente relacionada y de la mano con la palabra aspiracionista, ¿no? O aspiracionismo. Sí, y Y eso se relaciona, o sea, hay un elemento clave, esto lo ha dicho el presidente muchas veces en su conferencia mañanera, de que hay que darle a la gente pescado, no hay que enseñarle a pescar, ¿no? Entonces, el emprendimiento encierra eso, o sea, encierra capacitación, encierra ciertas acciones, financiamiento, ayuda, ¿no? A todos los que quieran emprender. Entonces, yo creo que la candidata oficialista en este contexto ha seguido una línea que viene, digamos, ya directamente desde el presidente López Obrador, y en ese contexto, hasta el momento al menos, como que no se atrevió a darle lugar, ¿no? A la palabra de emprendimiento. ¿Y qué has observado tanto, bueno, en acercamiento con cámaras empresariales, este tipo de foros, de reuniones que se hacen, en materia de corrupción? okey, pues, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Aquí en charlas de sobremesa, el proyecto de Sheinbaum sigue muchas la directriz del proyecto de nación de Morena, ¿no? Para no decir de AMLO, de López Obrador. En ese sentido, también digamos que hay una palabra que, eh, resalta más que corrupción, que es cero impunidad, ¿no? Impunidad, que es como esta dicotomía entre no se ha acabado la corrupción, pero seguimos combatiéndola, ¿no? Entonces, esto de la promesa de cero impunidad creo que responde a esto de estamos luchando para acabar con la corrupción. A final de cuentas, sí tuvo una propuesta diferente a lo que propuso en aquel entonces López Obrador, que es la creación de una agencia federal anticorrupción.
¿no? ¿Qué dice esta propuesta? ¿No? Supongo que un organismo autónomo, ¿no? No, no, obviamente no, Que o sea, va a depender de gobernación. del Ejecutivo, sí. Ok. Digamos que en ese sentido es uno de los puntos que le debaten a Sheinbaum, ¿no? O sea, una agencia anticorrupción no puede estar, eh, pues, de la mano. Ser juez y parte. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, pues muchos analistas lo que han dicho es, sí, muy chida tu propuesta, sí, muy chido el querer acabar con la corrupción y todo eso, pero así como tú me lo estás contando con tu agencia, esto no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque la agencia debería de ser autónoma. Y en un encuentro con empresarios el 15 de abril estuvieron alrededor de 90 cámaras empresariales, ¿no? Entonces fue algo muy significativo. O sea, ahí se nota el respaldo del sector empresarial hacia la candidata oficialista, ¿no? Y hay algo que llama la atención en un punto cuando abordan el tema de la corrupción, Ujú. y dijo algo así como que su estrategia era seguir combatiendo la corrupción, ¿no? Entonces, como que encierra una palabra clave, ¿no? Y este gobierno es de palabras clave. Entonces, ahí se puede leer entre líneas que las afirmaciones, ¿no?, del presidente de que ya se acabó la corrupción, de que esto, digamos, de barrer la escalera de arriba hacia abajo, ¿no? Ajá. No sé si es un mensaje inconsciente, ¿no? Como le ha sucedido a Sheinbaum, ¿no? Que a veces ha dicho ciertas palabras poco felices, ¿no? Por la confusión del momento, por los nervios, lo que sea. Entonces, es como curioso esto de seguir combatiendo la corrupción, ¿no? Y bueno, una de sus propuestas ahí ante los empresarios, eh, además de lo de la agencia, lo que dijo fue que a partir de fiscalización y de control, con eso se tiene bajo la línea, ¿no? A todo lo que es corrupción. Claro. En ese sentido, me mencionas lo de la reunión ahorita en abril. eh, yo te cuento sobre esto de cuando era precandidata todavía, ¿no? O sea, realmente siempre hemos visto el interés del sector privado en Sheinbaum, ¿no? Tú, de cara, digamos, a las elecciones, al nuevo gobierno, ¿cómo ves ese contexto, no? O sea, ¿la ves fuerte? ¿La ves supeditada al sector privado o la ves supeditada, digamos, al sector público? ¿Cómo ves ese contexto? Bueno, en ese contexto es claro, es evidente con quiénes se está eligiendo, con qué empresarios, con qué sectores empresariales, ¿no? A diferencia de otros candidatos que lo vamos a estar analizando en esta charla de sobremesa en otro episodio, Ujú. es muy claro cómo se rodea de un conjunto de empresarios, ¿no? Sí, Poderosos. Ahí entre líneas, o sea, la pregunta que nos podemos hacer también al respecto es, ¿y ahí está la mafia del poder? O, porque realmente son los empresarios más poderosos, ¿no? Pero a juzgar entonces por todos esos empresarios que están apoyando, están ahí con su presencia, ¿no? Las cámaras, los empresarios están apoyando su candidatura, ¿no? Si las elecciones fueran mañana, creo que con este apoyo que ha recibido Claudia Sheinbaum, digamos, a lo largo de toda su carrera. etapa, su candidatura, creo que sí estaría en condiciones de afirmar de que las probabilidades, digamos, de que gane son altísimas. O sea, Sí. tendría que ocurrir un milagro para que no gane realmente la presidencia. Algo que me llama la atención es que Sheinbaum se puede dar el lujo de declinar invitaciones, Ujú. ¿no? O sea, creo que eso habla de lo bien parada, no porque esté bien parada, sino porque es muy fuerte en el sector, ¿no? O sea, es una candidata muy fuerte. Recientemente declinó una invitación a la Cámara de Constructores. No sé si sepas A si Coparmex al también. Coparmex, ¿no? O sea, el hecho de que tú como candidata declines ese tipo de invitaciones, pues también habla de que, pues un poco no los necesitas, ¿no? O sea, como tú dices, tengo a todos estas 90 cámaras que les interesa saber esto, ¿no? O sea, ¿y qué pasa, no? La Coparmex ha sido
pues recientemente relacionada por el oficialismo, la relacionan mucho a la oposición, ¿no? Sí, te quiero agregar un elemento más que me llamó mucho la atención en este encuentro con empresarios del 15 de abril. Eh, las dos personas que estaban al lado de la candidata oficialista de Claudia Sheinbaum, si te fijas en el video, estaban con unas plumas Bic, que son estas plumas muy económicas, ¿no? Muy buenas, por La cierto. austeridad, Ajá, entonces como hay una mimetización, o sea, muchos analizan de pronto los gestos, el lenguaje corporal y ese tipo como de se cosas. visten. Ajá, pero hasta en ese tipo de detalles, o sea, el sector empresario se está mimetizando, ¿no? Se está camuflajeando y está bastante alineado, ¿no? Con el oficialismo, o sea, con la política del presidente López Obrador y con la sucesión, ¿no? Sí, Y algo que he tenido últimamente, hay tres empresas grandes, no voy a decir qué empresas son, pero hay tres empresas que me dieron un mensaje así como íntimo, ¿no? O sea, y me sorprendió muchísimo. O sea, me podían responder en términos de política. O sea, las empresas generalmente no se meten. Durante el sexenio de López Obrador teníamos entrevistas y las empresas decían, no quiero opinar de política, cruz, no sí. quiero hablar de política, ¿no? Y me ha pasado con tres empresas grandes y un montón de otras empresas más pequeñas que ahora sí hablan de política, porque es como que dan por hecho que hay una transición, dan por hecho que no vamos a tener un cambio, un tipo de cambio, ¿no? Con respecto al dólar, que se va a disparar, como pasó cuando asumió López Obrador, que se disparó, luego regresó, finalmente se retrajo bastante. Entonces son señales, o sea, las plumas Big en un encuentro empresarial es una señal bastante fuerte, ¿no? Que las empresas ahora hablen de política, o sea, que hayan salido del closet, es otro de los indicadores muy importantes del apoyo empresarial, ¿no? Creo que, bueno, no no me sorprendería decir, ni tampoco pensar en que, pues, hay un pensamiento bastante sexista, machista, ¿no? En cuanto a las candidatas, ¿no? No solo hablo de Sheinbaum, sino que siempre dicen como, no sé, en el caso de Sheinbaum, que es de quien estamos hablando en estas charlas de sobremesa, eh, todos dicen que Obrador le está así soplando en la nuca, ¿no? Y en ese sentido, creo que Marcelo Ebrard sí, pues ya dijo, ¿no? Sheinbaum que va a ser parte de su gabinete y de su equipo y así, pero bueno, me parece que hizo muy bien en como hacerse a un lado y darle el protagonismo que Claudia necesitaba de cara al sector empresarial, ¿no? Al final de cuentas, nosotros ya sabemos cuál es la relación entre Ebrard y el sector empresarial, porque lo tenemos clarísimo desde antes de que se decidiera un candidato para Morena. Sí, no, la química que tiene Marcelo Ebrard con el sector empresario es increíble. Entonces, cualquier tipo de participación que pueda tener, seguramente le iba a quitar Sí, protagonismo. exacto. Y Entonces, creo que en ese sentido, eh, pues obviamente están en un proyecto de nación juntos, ¿no? Entonces, pues ya no se trata como de, sí, Claudia tal o sí, Marcelo tal, ¿no? Creo que ya es verlo un poquito más en el colectivo y en el partido, ¿no? Decir como, ok, pues necesitamos, ¿cuáles son los puntos fuertes de Claudia? Pues el sector empresarial tal vez antes no lo era, ¿no? Ahora podemos decir, después de estas reuniones, después de escuchar los testimonios del propio Francisco Cervantes, ¿no? Que es el presidente del CCE, podemos decir que Claudia es una candidata fuerte para el sector empresarial. Y sí, creo que también se nota mucho en estos eventillos que de repente hay en la mañanera, en donde les dan su reconocimiento de la Profeco, tanto a los súperes como a las gasolineras, ¿no? O sea, es como de, yo Estado, yo gobierno, te estoy reconociendo a ti, empresa, sector privado, que estás haciendo un buen trabajo de nuestra mano, ¿no? O sea, que estás de nuestro lado y no en nuestra contra. Creo que en ese sentido, pues habrá muchos eh, fans de AMLO y habrá muchas morenistas que no ni siquiera estén a favor de ese ¿reconocimiento? reconocimiento, ¿no? Y que pensarían que esta buena relación puede ser
como producto del neoporfirismo, neoliberalismo, ¿no? Y, a ver, como conclusión, entonces, a partir de este acercamiento de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum con el sector empresario, tanto en foros como, bueno, diferentes tipos de interacciones que tiene, ¿no? Si las elecciones son mañana, o sea, ¿cómo ves? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué probabilidades tendría la candidata de ganar? ¿Y por Yo qué? creo que tiene todas las probabilidades, porque me parece que ahorita el sector privado lo que menos necesita es un cambio, ¿no? O sea, puede que necesite un poquito más de apertura, y ahí la apertura la vamos a tener en las energías limpias, en la transición energética, ¿no? Que es algo que el CCE le ha puesto mucho ojo en eso, pero el sector empresarial está confiado en si realmente gana Sheinbaum. A mí lo que me inquieta es que en este afán de amigarse con el sector empresarial, también hay una marcada tendencia a excluir a otros actores, ¿no? Ujú. El sector empresario de Coparmex queda excluido. Así es ese, esa armonía entre la candidata oficialista Claudia Sheinbaum con el sector empresario. Es decir, desde la mimetización, por ejemplo, de las plumas, ¿no? Con la austeridad, hasta ese rechazo, esa denegación que ha tenido la candidata, por ejemplo, con Coparmex, o sea, donde se denota algún tipo de selección y armonización con ciertos sectores, ¿no? O Entonces, sea, digamos que piensas que va a haber grupos excluidos de todo esto. completamente, como es, por ejemplo, hablar de lo que tiene que ver con el emprendimiento. O sea, el emprendimiento claramente ha quedado, al menos hasta este momento, ha quedado un mensaje muy fuerte, ¿no? Hacia el sector emprendedor, que no hay un espacio, al menos hasta este momento. O sea, si luego cuando, vamos a suponer, ¿no? Son las elecciones, sí considero que tiene altas probabilidades la candidata oficialista de ganar, asume la presidencia y bueno, ojalá abra un espacio, ¿no? A otros sectores empresariales y también al emprendimiento. Pero hasta este momento queda como algo excluido, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esa premisa del presidente López Obrador, de que ve mal esto de enseñar a pescar, que prefiere en realidad darle pescado al pueblo, ¿no? A la sociedad. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, sí me causa bastante inquietud, ¿no? Y hablando de inquietudes, tengo otra inquietud, o sea, ¿qué pasó con Marmin Consult? Como que dejó de operar, ¿no? Le echamos la sal después de nuestra participación en la mañanera.